Estamos nuevamente con todos ustedes para hablarles de el poder a través de 99 elecciones, el poder en 99 elecciones y que realmente nos satisface mucho porque es un tema muy importante, el tema del poder. Mucha gente tiene muchas falsas creencias, mitos acerca de lo que es el poder y eso precisamente impide que muchas veces se utilice el poder que tiene cada persona, el poder que tiene cada grupo, el poder que tiene muchísimas instituciones, no se utilice por el miedo que significa y que da la palabra poder y por los compromisos que podría estar estableciendo, que hace que la gente realmente se inhiba. Hoy vamos a trabajar mucho en esta cuarta lección, vamos a trabajar algo muy importante, consideramos básico, y usted, si sigue estas lecciones de poder, probablemente algunas veces recurra nuevamente a este capítulo, porque estamos hablando y vamos a reflexionar sobre las herramientas del poder. Y esto, fíjense qué interesante, viene a tratar de responder bajo qué, bajo qué elementos se trabaja el poder. Y esto nos va a dar entonces, nos inspiramos leyendo algunos elementos de la credibilidad y como con algunas modificaciones llegamos a estas cinco herramientas. Por supuesto, pueden haber muchas más y sería interesante que usted nos los hiciera ver, pero creemos que con estos cinco instrumentos de poder hemos logrado captar la gran parte y saberlo entonces diferenciar muy bien, que inclusive cuando se dan las mezclas en un cuadro bien interesante que hemos hecho, cuando se dan las mezclas entre estos diversos instrumentos o herramientas de poder, se va generando toda una riqueza descriptiva. Por ejemplo, lo que es un asesor, lo que es un coacher. Esto yo creo que es muy interesante. Cuando nosotros vamos a cada uno de estos elementos, son cinco, primero vemos la autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es alguien que ejerce el poder con el respaldo de una ley, con el respaldo de un permiso otorgado por una determinada sociedad o parte de ella. Y entonces ahí entonces la autoridad implica que hay ese poder legal. Y esto es muy importante, y esto es muy importante, por ejemplo, cuando revisamos tanto los hechos muy humanos como podría ser la autoridad en una casa, hasta la autoridad política, como es su fuente, si es elección, si es por imposición, toda una serie de elementos que van a dar entonces este origen y esta fuente de esto. Y vemos, por ejemplo, que para ejercer determinadas profesiones, voy a poner un ejemplo, ser neurocirujano, realmente hay que cumplir toda una serie de condiciones para meterse en el cerebro de alguien. Y esto es, y está acordado, no le daríamos ni nuestro cerebro, ni el cerebro de alguien que nos importe mucho, ni siquiera el de cualquier ser humano, a una persona que quiere operar por primera vez y se encuentra con toda una serie de elementos por primera vez. Igual sucede muchas veces con el poder, por ejemplo, el poder político. Se le está dando el poder político a gente que no tiene la preparación para ello, no tiene entonces ese requisito para esa autoridad. Cuando nos vamos al segundo elemento, se parece mucho al primero, pero resulta que la legitimidad, el ejercicio del poder lo da el prestigio, lo da una curva de vida, lo da una capacidad demostrada y la llamamos y se llama autoritas. Y la autoritas es muy importante porque muchas veces la autoritas es la que se va a imponer, inclusive por encima de la autoridad. Entonces nosotros vemos qué importante es que un determinado grupo o una determinada sociedad tenga figuras de autoritas, figuras que se han probado, figuras que, por ejemplo, en el caso de cualquier sociedad, no necesitan ser presidentes, ministros
sino que son una fuente de conocimiento y esas fuentes están ahí a disposición. La autoritas, creo que es un concepto muy importante y que muchas veces olvidamos en los instrumentos de poder. Luego está el tercero es quizás el más desagradable de todos porque implica amenaza y es el instrumento de la coacción. Y entendemos por la coacción la capacidad que tenga una personalidad para ejercer el poder a través de la creación de amenazas de daño si no se cumplen algunas reglas del poder. Es decir, si no se hace o si es prescriptivo o no se hace si es prohibitivo y se llega a hacer, entonces entramos en conflicto con la coacción. Y esa coacción es quizás el más amenazante de todos los instrumentos y herramientas de poder, pero es muy importante analizarlo. Y que podríamos hablar mucho, por ejemplo, de cuando hay coacción y que la coacción realmente se transforma en poder mientras no se use. Cuando ya se usa y se supera, probablemente la coacción tiene que revisarse. Y ese es un elemento, por ejemplo, que se usa mucho y se usa mucho y están dentro de una gran cantidad de elementos, inclusive dentro del capital político. Esa capacidad para amenazar con hacer daño a si no se cumple una determinada regla de poder. El cuarto elemento lo llamamos influencia y esto trata de agrupar toda una serie de ejercicios de poder a través de otras personas o de otras personalidades o de otras instituciones. Y entonces vemos personas, personalidades individuales o colectivas que tienen mucho poder que no se ve. Y entonces es el poder detrás del poder. Y muchas veces el verdadero poder lo está haciendo alguien que está detrás de bastidores, que no tiene visibilidad y que tiene más poder incluso mientras menos lleguen a conocer que es el verdadero poder. Y esto es muy importante como ejercicio de poder y es otro elemento que siempre hay que revisar, la herramienta de la influencia. Y está el quinto elemento, que es un elemento eh, obvio, que es la información. Es decir, cómo usar la información como herramienta de poder. Por supuesto, esa información tiene que cumplir toda una serie de requisitos. Tiene que ser una información actualizada, veraz, tiene que ser pertinente, tiene que estar adecuada en un código que vaya a entender la gente o las personas o las instituciones sobre las cuales se ejerza el poder a través de la información. Y hay un dicho que dice que la información es poder, pero para que esa información sea poder, tiene que cumplir toda una serie de requisitos, que eso es lo que muchas veces la gente olvida. Y estos son los 5 elementos básicos, las herramientas básicas para ejercer poder. Y yo les pido en esta cuarta lección de este acercamiento a 99 lecciones de poder, yo les pido que usted revise su poder, cómo lo está haciendo, cuáles son sus niveles de autoridad, para qué está reconocido usted. Padre, madre, eso es un poder de autoridad. Profesión, está en el poder político. Tiene que siempre tener muy cuidada su elemento de autoridad. ¿Cuál es su autoritas? Usted tiene prestigio. Realmente ha cuidado su prestigio para que no pierda esa capacidad para ejercer poder a través de su sabiduría, de su idoneidad, de su transcurso, de su trayectoria, por ejemplo, profesional o personal. Interesante. ¿Es usted una persona que hace coacción, que amenaza? ¿Y qué pasa cuando usted tiene que cumplir la amenaza y no la cumple? Pierde poder, aumenta poder, se ríen de usted, se ríen de su poder. Yo creo que esto es bien importante, al igual que siempre investigue la influencia a través de quién está usando usted poder o también la pregunta, si alguien se está aprovechando de su poder y lo está ejerciendo y usted es la persona que está apareciendo como
en el ejercicio del poder. ¿Por qué? ¿Para qué sucede esto? Y el quinto nivel, muy importante, es la información. ¿Qué información maneja usted? ¿Es una información veraz? ¿Es una pertinente, adecuada? ¿Cómo la codifica? ¿Está claro en qué nivel de perceptores quiere que llegue? ¿Tiene poder sobre mucha gente? ¿O tiene a través de una información muy, muy, muy general? ¿O tiene mucha información muy especializada que le da más poder en otros sectores? Todo esto nosotros le invitamos que usted haga en estas reflexiones de poder, en estas lecciones. Le hemos llamado lecciones para dar un mensaje, pero realmente son comunicaciones. Queremos que usted reflexione sobre estos elementos del poder y nos proponemos hacerlo en 99 lecciones. Y piense cuáles son las herramientas del poder. ¿Con qué herramienta de poder usted es manejado o usted es obligado? Eso, yo creo que son preguntas muy interesantes que entonces, para que las vaya reflexionando y se comunique con nosotros a través de estos mecanismos ahora de la Internet. Será hasta el próximo de estos mensajes.